bienvenidos. Acá estamos en el primer programa del interés de los pueblos, director Marcos Monteros. Tengo el espacio de columnista, pero nos vamos a explayar un poco más con que tenemos presente a Omar Cenas, historiador, investigador de la localidad de Santa Teresa y la región. Estamos en el aniversario de los 130 de Santa Teresa, así que este es el primer programa del interés del pueblo, hoy 15 de abril, lunes del 2019. Así que contento, podríamos hablar de seguridad ciudadana, ya vamos a explicar algunos temas, pero vamos a lo importante, lo que es esta nota para nuevas propuestas. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido acá en el primer programa, El interés de los pueblos, que sale para toda la región. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches para todos. Es un gusto poder hablar con ustedes y bueno, transmitir un poquito de lo que últimamente vengo haciendo, que es la parte de historia de Santa Teresa y de la región, más en este momento que Santa Teresa está cumpliendo los 130 años, ¿no? Claro, el 19 de marzo cumplimos 130 años en la localidad de Santa Teresa, donde se brindó Omar, la primera conferencia referente a la historia y los planos. Sí, la idea era abarcar casi todo el año con charlas. Yo tengo muchos temas preparados, pero ningún libro editado realmente. Pero vamos a ir haciendo charlas. Yo me desocupé ahora de algunos trabajos personales y también de la inauguración acá de la Mutual de los Arroyos. Y quizás cada 15 días podamos hacer una charla. La primera que di fue referida a que la Compañía de Tierras del sur de Santa Fe y Córdoba, que es la compañía que nos funda, o realmente pide la aprobación de la traza del pueblo y se la aprueban un 19 de marzo, utilizó el mismo plano de Santa Teresa para fundar 11 pueblos más, iguales que el nuestro, con la misma distribución de los lotes, de los terrenos para los edificios públicos, los mismos nombres de las calles, es decir, que nacimos como mellizos, diríamos. Y bueno, el trabajo que hice fue comparar hoy, después de 130 años, cómo estaban esos pueblos, que habíamos nacido iguales, bajo la misma madre o bajo el mismo plano, pero las diferentes oportunidades de comerciales, políticas, han hecho que algunos crezcan más que otros y algunos inclusive hasta han desaparecido. Así que es un trabajo bastante interesante que me llevó mucho tiempo y que lo pude hacer gracias al Google Earth, porque antiguamente mi idea era hacerlo, pero tenía que volar con un avión, y volar con un avión significaba cargar combustible, aterrizar, era bastante dificultoso. Así que desde arriba ahora uno puede ver cómo han evolucionado, cómo se han transformado, cómo se han mantenido. Bastante interesante la charla. Entonces, haciendo un eco, un parafraseo de Omar, referente a los vecinos, las vecinas que nos están escuchando, existen 11 localidades con el mismo plano. Entendemos como plano entendemos como plano, es decir, la distribución de los lotes, las manzanas, la vía en el medio, es decir, algo como si tomáramos el primer plano de Santa Teresa y lo único que le vamos cambiando es el nombre. Y así se fundaron Carreras, San Urbano, El Hortondo. Hay una parte de Venado Tuerto que se llamó Nuevo Venado Tuerto, que tiene casi el mismo plano que nosotros. Ya después viene Magiolo, Arias, Ledesma, Cana, Olmo. Y también en La Carlota, que es donde termina el ferrocarril que empezó desde Villa Constitución, hay una parte nueva de La Carlota donde se hace la estación, que se hace el mismo plano que acá. Es decir, que prácticamente repitieron el mismo formato como para fundar los pueblos rápidamente. Eso se explicó ya durante marzo en la primera jornada, en los ciclos
que tiene preparado Marcena en Santa Teresa para toda la región, y un dato que descubriste, Omar, del nuevo venado tuerto, ¿se los pasaste a los otros historiadores? Sí, vos sabés que lo de venado tuerto lo encontré casi de casualidad en el archivo. Yo creía que cuando se hizo el ferrocarril desde Villa Constitución, que pasó por Venado Tuerto hasta La Carlota, Venado Tuerto ya era una localidad que había sido fundada en 1872, es decir, mucho antes que pase el ferrocarril. Y tenía ya sus autoridades formadas, bueno, tenía ya su actividad comercial. Y yo creía que, bueno, los ingleses lo único que iban a hacer era la estación. Se supone que si ya había algo hecho, iban a hacer la estación. Pero no, hicieron la estación con un pueblo alrededor que se anexó después al viejo Venado Tuerto, y esa fue la calle Independencia, que es la que une el pueblo viejo con el nuevo. Obviamente que después, al no pasar más los ferrocarriles, la parte más nueva, diríamos, de Venado Tuerto quedó un poco más relegada, porque el centro de Venado Tuerto es la parte vieja, llamémosle. Seguramente vaya a carrera haciendo un paralelo a los 11 pueblos que está comentando Omar en esta grabación de 30 minutos. Las calles, para seguramente las personas mayores se acuerdan y conocen, para los más jóvenes, Omar Sena es nativo de Santa Teresa, trabajando en una cooperativa muy importante del sur de Santa Fe. Los nombres de las calles, Carrera y Santa Teresa, ¿mismos nombres tenían? Los mismos nombres, es decir, los 11 pueblos que se fundaron, es decir, los dos incluidos Santa Teresa, tienen los mismos, nacieron con el mismo nombre de calles. Obviamente que después, en el transcurrir de los años, algunos pueblos lo han cambiado a veces totalmente, otros parcialmente, y otros lo han conservado, tal cual nacieron. Vos sabés que los nombres de las calles obedecen un poco a los intereses políticos, es decir, de acuerdo al intendente de turno y al partido de turno, bueno, se privilegiaba el nombre de la calle si vos eras hincha de Sarmiento, si eras hincha de Rosa, no hincha, sino, bueno, llamémosle partidario en el sentido histórico. Y acá se han cambiado bastantes calles, las que corren de sur a norte, se han cambiado casi todas, porque tenían todas nombres de estancieros, como Carreras. La calle Carreras hoy para nosotros es España, que es esta que pasa frente a donde estamos. Después estaba Quirno, que también era un estanciero, Rueda, que era un estanciero, Aldao, Olmo. Así que bueno, se fueron cambiando en muchas localidades. Acá también se fueron cambiando, pero lo que sí te podría decir que en la mayoría donde preservan la mayor cantidad de pueblos que preservan los nombres son la avenida Galvez y la avenida Sarmiento, que son las paralelas a la vía del ferrocarril. A las vías del ferrocarril. Estamos explicando y promocionando las conferencias que va a haber ya fecha fines de abril, principios día de mayo, de la historia, cómo trabajó Marcena muchos años, la pasión y el amor que le puso para recolectar fotos, evidencias, historias, llamada con el término historicidad, y tenemos unos minutos, contamos el detalle, Omar, de la calle España, si dentro de tantas cosas, la historia, ¿por qué tiene? Claro, la calle España en el plano original y en casi todos los pueblos es derecha. Aquí en Santa Teresa tiene una pequeña vuelta que hace casi 20 metros para un lado, después se endereza y después hace otros 20 metros para retomar un poco la línea. Y eso se debía a que don Baiocchi, que era un cerealista bastante importante en esa época, tenía los galpones sobre las vías del ferrocarril. Entonces los carros que venían cortaban camino, no venían por la calle España, sino cortaban camino por el descampado, porque en esa época a lo mejor todavía no estaban construidas las casas que están ahora, y ahí se fue haciendo como una especie de camino,
que a su vez la comuna lo arreglaba para que los carros transiten bien, y bueno, ya después se pavimentó y quedó esa vueltita que no nos comunica con el otro lado en forma directa, sino en forma un poco Estamos hablando de la calle España junto al Parque España y al Algavín. Algavín, claro. O sea que estoy aprendemos todos. ¿El hogar de ancianos Pablo Baiocchi tiene relación con el propietario? Tiene relación en el sentido que los terrenos eran de Pablo Baiocchi, es decir, donde él tenía los galpones, que actualmente están todavía, la planta de silos que hay ahora eran los galpones, porque antes el cereal se cosechaba en bolsas, las bolsas se apilaban en ese galpón y después en los vagones del ferrocarril se cargaban otra vez y iban al puerto. Todos esos terrenos donde estaban los galpones era de don Pablo Baiocchi. Así que el asilo de ancianos que hoy está en Santa Teresa está sobre los terrenos de Pablo, que aparentemente lo ha donado para que lleve el nombre, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos escuchar dentro? Tengo entendido, Omar, que hay como 10 jornadas preparadas. La próxima. Sí, ¿Cuál es el pedido mirá, de la gente? Próxima vamos a dejar pasar Semana Santa y quizás ya en la otra. El tema que voy a abordar es un poco la vida de don José Carrera. Hay muchos mitos y verdades del estanciero que en los campos de él se fundaran Santa Teresa, Carrera y San Urbano. Es decir, don José Carrera tenía unas 18.700 hectáreas acá, y hay mitos y verdades, ¿no? Yo crecí, cuando era chico decían que Carrera se había adueñado de todos los campos, pero en realidad la investigación que hice me llevó a ver que no, los compró. Hay escrituras, hay precios, hay vendedores, y lo compró en dos pedazos. Uno, que el que estaba acá, que más o menos abarcaba desde la Ruta 90 hasta el Arroyo Pavón, y con unos 5.000 metros de ancho, y el otro pedazo separado de este, muy cerquita o pegado ya a Melincué. Ahí había unas 11.000 hectáreas que antes eran de Urquiza, esas hectáreas, esos campos. Y bueno, don José Carrera fue todo un personaje, construyó un liderazgo en esos tres pueblos. Muchos dicen lo fundó don José Carrera. En realidad, la Compañía de Tierras del Sur de Santa Fe, Córdoba, que es la que desarrolla todo el ferrocarril y hace los pueblos y vende los lotes, le compra a don José Carrera un pedazo en cada lugar para hacer los pueblos. Es decir, que no es que regaló. Lo que pasa que después sí fue el que quizás dio la cara con la gente, porque la compañía inglesa siguió, dejó un vendedor de lotes, hizo muy buena diferencia en cuanto a la compra y la venta, pero después estaba don José Carreras para pedirle favor, es decir, dentro del ejido urbano de Santa Teresa estaba, por ejemplo, el cementerio. Y la gente se asustó mucho ya cuando se empezaron a enterrar los primeros muertos, entonces le pidieron a don José Carreras si podía donar un pedazo de campo para hacer el cementerio más lejos. Y bueno, don José Carreras donó 1 hectárea, donde está actualmente, lejos, casi a 2 kilómetros de acá, y se sacó el cementerio del pueblo. Después hizo la iglesia, la hizo también con su patrimonio personal. Bueno, y así en todos los pueblos hacía esa gestión política, llamémosle, basado en el liderazgo que él tenía a partir del patrimonio que tenía. Es decir, no solamente acá en Rosario, en Santa Teresa, sino también en Rosario. Tenía 30 y pico propiedades, en Carreras de San Urbano también tenía propiedades. Es decir, que era un hombre fuerte desde el punto de vista patrimonial. El sábado pasado estuve hablando precisamente de don José Carreras y su relación con el sur santafesino. ¿Dónde, Omar? En el Museo Julio Omar de Rosario. Una invitación que me hicieron, fue una jornada de 8 historiadores, 4 de Rosario, 4 del interior, y un poco los temas que llevamos los 4 del interior eran orientados a destacar algún rosarino que se había destacado en el interior precisamente. Bueno, don José Carrera
era rosarino por adopción porque nació en Córdoba, bueno, estuvo militando como en el ejército de Rosas, y ya en la mitad de su vida se radica y se casa en Rosario y ahí construye una familia que la verdad que después esa familia sí se hizo muy arraigada en Rosario, porque se fue casando con gente muy importante de Rosario, los Araya, los Pinasco, los Sánchez Almeida. Hubo un Carreras que, Arturo Palenque Carreras, que se casó con Silvina Burri, la escritora. Yo lo he entrevistado a ese hombre. Y bueno, algunos de los hijos de Carreras fueron senadores, diputados, algunos nietos de Carreras, uno de los nietos llegó a ser vicegobernador de Santa Fe. Es decir, que ha tenido un liderazgo la familia Carrera en cuanto a la política. Fueron, en definitiva, los fundadores de la Liga del Sur, el primer partido político que después se transforma en el Partido Demócrata Progresista, que tuvo un desarrollo muy fuerte acá en la provincia de Santa Fe, sobre todo con el liderazgo de Lisandro de la Torre. Como estamos escuchando, estamos con mucha atención del el importante carácter y la actitud investigativa que tenés, Omar. Así que con mucha pasión compartimos, Marcos, nuestros amigos del Facebook Portal de los Pueblos. Saludo a Álvarez, el programa de Víctor Hugo, Café Cortado, los amigos de Acebal, Pablo y Gabo, que tiene relación Carmen del Sauce con el mío plano. No, Carmen del Sauce, en definitiva, por acá, por la calle que está frente a la iglesia del Club Olimpia, prácticamente era el camino que iba desde Pergamino a Rosario, y camino antiguo donde pasaban las diligencias y las carretas, ¿no? Y pasaba por Carmen del Sauce este camino, es decir, que venía por donde actualmente casi está hoy el camino de tierra a Peirano, al Socorro. Todo eso era la línea de diligencia que venía. La actual calle Alem sería. Claro, la última. La última. Ahí, en esa cuadra extraordinaria de 150 metros por 150 metros, donde está hoy la familia Marsol, Marsili, todo eso, bueno, era propiedad de Carreras antes de que se funde el pueblo. Y ahí había unas 10 casas que seguramente eran los puestos de la estancia de Carrera. Porque al no haber alambrados, antes se usaba los puesteros, llamémosle, donde cada uno se recorría un poco el límite del campo a caballo para que las vacas no se pasen. Y si había alguna del vecino media cerca, la pasaban y la marcaban. La vaca que estaba marcada ya tenía dueño. Estamos escuchando de raíces del partido político, Liga Deportiva del Sur, planos, el conocimiento que tiene Omar, muy importante, también siempre en comunicación diaria, el director Marcos Montero, con expresión regional de José Esteban Solís, siempre vecino y amigo de la Manzana 8. Y comentamos ahora que se nos va el tiempo, la segunda parte donde en nuestra biblioteca popular, donde estaba la historia de los límites, el tejido, ¿cómo es esa historia, Omar? El otro día hicimos una muestra con el Museo de Peirano sobre la historia del alambrado. Bueno, los campos antes se vendían y se colocaba un mojón bastante importante, era un hierro como una especie de riel, pero que sobresalía casi 1 metro o 2 arriba, ¿no? Bueno, esos eran los primeros límites y las vacas eran casi ganado cimarrón, como se le decía, ganado sin dueño, que andaba salvaje. Y bueno, el estanciero que se apropiaba de ese ganado tenía una marca registrada y si lo marcaba ya era de él. Claro. Pero bueno, como era un ganado un poco salvaje, era muy difícil mantenerlo adentro de un límite, diríamos. Entonces, cada legua, diríamos, la legua tiene 5 kilómetros,
se hacía una especie de ranchito o de casa donde estaba el puestero, que se le decía. Entonces, de ahí cuidaba casi 2,5 kilómetros para un lado, 2,5 kilómetros para otro, para contener las vacas. Y los estancieros generalmente compraban, preferentemente donde había un arroyo, como el arroyo Pavón, donde se le hacía como una rinconada a la hacienda, porque se sabía que después del arroyo no lo iban a pasar. Claro. Entonces, de un lado ya se sabía que estaban cuidadas, y del otro lado lo cuidaban los puesteros. Pero bueno, ya en 1876 se inventa el alambrado de púa, y don Carreras fue uno de los precursores acá en las zonas de alambrar el campo de él, y había que pedir autorización a la provincia porque cuando se empezó a alambrar los campos, se empezó a cortar la libertad del criollo, de andar a caballo, de si tenía que ir a un lado, agarraba por donde quería. Claro, No desde había... la sociología es lo más importante y que va a conflicto trae es poner límites. Claro. Los límites. Entonces se empezaron a cerrar caminos naturales donde algunos se quejaban porque no podían, tenían que hacer a lo mejor 5 kilómetros alrededor del alambre para volver a retomar el camino. Y eso creó muchos conflictos, entonces la provincia empezó a regular los permisos y le exigía a los estancieros que pongan tranqueras. Entonces, bueno, el que transitaba pasaba la tranquera, pero la tenía que cerrar. Y el que no la cerraba, bueno, también tenía otro... ¿El ganado era sustraído y iba lejos de acá? El ganado era cimarrón en su origen. En la medida que se hizo el alambrado, esa es la ventaja que trajo el alambrado, de perfeccionar la raza, de hacer un rodeo más manso, llamémosle, porque ya el ganado se acostumbró a estar en un lugar y no vagar tanto, y se empezaron a traer toros y vacas de Pedrigue de Inglaterra sobre todo. El ganado se embarcaba... Se fue perfeccionando la genética. Claro, se fue perfeccionando como hacen las estancias actuales. Y al estar cerrado el alambrado, el toro no servía a las vacas del vecino, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Porque si no había alambrado, no te servía de nada traer toros de Pedrigue porque estaba a disposición de todos. O sea que una zona muy con mucha producción en la zona, damos un paréntesis, el referente a lo importante que está comentando Omar, estamos cumpliendo con el programa El Interés de los Pueblos. Mi parte es de seguridad ciudadana, pero aprovechamos lo rico que está explicando, especialmente para la escuela, que ha invitado Omar en la próxima jornada, si se puede hacer la propuesta para que sea en un ciclo educativo. Mandamos saludos a la Comuna de Coronel Bogado, mañana estoy haciendo capacitación, y también Santa Teresa Combustible SRL con Gustavo Oriolo va a ser una jornada de seguridad vial donde voy a participar el día 23. Ya en estos días vamos a decir la hora y el lugar, pero el día 23 jornada de pedagogía para la seguridad vial con Santa Teresa Combustibles de Gustavo Oriolo. Cerrando, tenemos los últimos minutos, Mar. Entonces, fines de abril, pasando Pascua. Pasando Pascua vamos a hablar de don José Carreras, después tenemos previsto hacer alguna charla sobre las instituciones del pueblo, de su origen, su evolución. Tengo trabajos hechos sobre un puente que estaba en ese antiguo camino que yo te decía de Pergamino a Rosario, antes de llegar a Carmen del Sauce, que era una posta y ya era un pueblo bastante importante. Había un puente que se le decía el puente de Farruco, porque un tal Farruco se lo había adueñado y cobraba peaje. Bueno, yo tuve un poco el trabajo de investigar y andar mucho tiempo hasta ubicarlo, el puente. Lo único que quedan hoy son 2 pilotes. La intendenta de Carmen del Sauce está muy interesada en revivir eso como un hecho histórico y estamos trabajando a ver si lo podemos ir tratando para que la gente lo ubique o lo conozca, esos circuitos turísticos locales, diría. Es muy importante conocer nuestra historia, tenemos que aprovechar lo que... ¿Cuántos años más?
desde que estoy investigando, investigando. Desde el año 80 en forma seria, diríamos. Así que ya hace casi 40 años. Sí. ¿Y historias policiales también tenés? Historias policiales tengo. Lo que pasa es que son pocas porque a veces acceder a los archivos policiales claro, muy difícil. Es muy difícil. Pero hay una historia muy interesante del Turco Palomita que la vamos a exponer. Omar, si te invita a otro pueblo, ¿te puede avisar con anticipación para explicar? Sí, yo estoy en un periodo de transición en mi trabajo, ya estoy por jubilarme y quizás cuando lo haga disponga de mayor tiempo que ahora y pueda dedicarme a dar charlas en otros pueblos. De hecho que lo hago, ¿no? A veces me cuesta porque realmente el trabajo me demanda mucho tiempo y esto también tiene su atención, pero con tiempo se puede hacer muchas cosas. Muy bien. Omar Sena está participando en el primer programa El Interés de los Pueblos de Santa Teresa en el Facebook Portal de los Pueblos. Está nuestro director que también está por Instagram, sumando a la región, siempre aportando de cultura. Mi espacio es de seguridad ciudadana, pero en este caso estamos aprovechando lo importante que es su historia, su historicidad. Hay fotos, evidencias, y de ya, Omar, muchas gracias. Le decimos a la región, nos vemos en el segundo programa, si Dios quiere, y felices Pascuas para todas las personas creyentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron y bueno, como vos dijiste, ojalá que todo esto sirva para difundir la historia, para conocernos más y para querer más a nuestra región. Muy bien.